A continuación, vamos a explicar qué requisitos debe cumplir la farmacia para la participación en el programa sanitario para la realización de test de autodiagnóstico en la determinación de antígenos de SARS-CoV-2 en las oficinas de farmacia de la región de Murcia. En primer lugar, los requisitos que debe cumplir el local y el equipamiento necesario serán una zona de atención al paciente. Esta zona debe ser una zona apartada de la zona de dispensación, debe estar adecuadamente ventilada y debe garantizar la suficiente intimidad, ya que en esta zona es donde se va a hacer el registro de los datos del paciente y la toma de muestras y realización del test, que al ser un test de autodiagnóstico lo realizará el paciente bajo la supervisión del farmacéutico. Los requisitos del personal de la farmacia que va a supervisar y va a asistir a los pacientes en la realización del test van a ser, en primer lugar, tiene que ser un licenciado o graduado en farmacia y debe haber recibido esta formación relativa a cómo se debe llevar a cabo el programa. El farmacéutico o farmacéutica que colabore en el programa debe ir equipado con un equipo de protección individual que debe consistir en unos guantes desechables o una mascarilla FFP2 o FFP3 y además debería llevar unas gafas o pantalla de protección facial o en su defecto la mampara de separación. En la zona de atención al paciente y realización del test debe ser, como hemos dicho, una zona ventilada y debe estar equipada con una mesa o una superficie de fácil limpieza donde se va a llevar a cabo todo el proceso. Dispondrá del test de autodiagnóstico de antígenos que habrá sido previamente adquirido por el paciente en esa farmacia. Deben haber en esa zona pañuelos desechables, dispensador de gel o solución hidroalcohólica, mascarillas quirúrgicas de recambio en el caso de que al paciente le hagan falta, la caja de guantes y por supuesto el desinfectante de superficies. La documentación necesaria en este momento va a ser, por un lado, un consentimiento informado que tendrá que firmar el paciente previamente a la realización del test y sería necesario tener un bolígrafo para la firma de ese consentimiento y que fuera un bolígrafo de fácil desinfección. También en esa zona vamos a necesitar una caja que está especialmente diseñada para la eliminación de los test que se realizarán, que deben ir convenientemente precintados para su eliminación. Otro requisito importante sería la limpieza de esa zona. Para ello se seguirá un procedimiento estandarizado de limpieza y mantenimiento en el que la limpieza de la superficie se va a hacer o bien con una solución de hipoclorito o bien con una solución hidroalcohólica. El procedimiento que se llevará a cabo para la participación dentro de este programa será el siguiente. En primer lugar, habrá un paciente que va a adquirir el test en la farmacia. Ese paciente que voluntariamente quiere que se le haga en la farmacia, con la asistencia del farmacéutico y siguiendo las instrucciones del test, procederá a tomarse la muestra, que puede ser de saliva o puede ser nasal. Cuando la muestra esté tomada, será el farmacéutico quien procederá a la realización del resto de los pasos necesarios para obtener el resultado, asegurándose de que las gotas se depositen de forma perpendicular sobre el pocillo del cassette. El farmacéutico controlará el tiempo y realizará la lectura del resultado. Tras el registro de los datos del paciente en la herramienta informática y el registro del resultado, el paciente va a recibir ese informe a través de su email. Si el resultado es positivo, el farmacéutico solicitará una cita a sospecha COVID en atención primaria para ese paciente a través de las herramientas informáticas habilitadas para ello y se hará de forma automática. A continuación vamos a visualizar dos vídeos que muestran cómo se realiza el test cuando se parte de una muestra de saliva y otra muestra nasal. ¿Cómo realizar correctamente un test de antígeno de autodiagnóstico para COVID-19 con toma de muestra de saliva? Tu farmacéutico informa. Recientemente han llegado a las farmacias españolas los primeros test de antígeno de autodiagnóstico para la COVID-19 con toma de muestra de saliva, que no necesitan receta médica para su dispensación. En el videoconsejo de hoy vamos a realizar una demostración sobre cómo realizarlo correctamente. Pero, antes que nada, es importante subrayar que se trata de una prueba orientativa, por lo que no debe utilizarse como único recurso para el diagnóstico de la COVID-19. También debemos saber que los test de antígeno de autodiagnóstico deben tener en su etiquetado el marcado CE seguido de los 4 dígitos del organismo notificado que lo ha evaluado, y que se trata de productos de venta exclusiva en farmacias, por lo que no debes adquirirlos a través de otros canales. En primer lugar, vamos a ver qué contiene el kit. En el kit de autodiagnóstico para la COVID-19 encontrarás los siguientes elementos. Un sistema de recogida de la muestra, que puede ser un pequeño embudo
u otro sistema, un tubo donde vamos a introducir la muestra, con una punta para posterior vertido de la muestra, una solución tampón, el cartucho de la prueba y una bolsa de bioseguridad. Antes de la prueba es importante no tomar nada al menos 10 minutos antes de la recogida de la muestra. No comer, ni beber, chupar caramelos, ni masticar chicle o fumar. La prueba debe manipularse con las manos limpias. Por tanto, hay que lavarse las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de la prueba. Si no dispones de agua y jabón, puedes utilizar gel hidroalcohólico. El primer paso a realizar es la recogida de la muestra. Para ello, retiramos el embudo y el tubo de plástico y colocamos el embudo en el tubo. Tosemos profundamente de 3 a 5 veces y escupimos suavemente el líquido en el tubo. El fluido debe llegar sin burbujas justo a la altura de la línea de la escala. Si no recogemos la cantidad suficiente de líquido, debemos repetir los pasos anteriores y una vez lo tengamos, introducimos el embudo utilizado en la bolsa de bioseguridad de plástico. Para preparar la muestra, añadimos la solución tampón al tubo que contiene el líquido de la muestra. Colocamos la punta del tubo con dispositivo de goteo y apretamos suavemente varias veces según indique el fabricante para mezclarlo bien. Depositamos el número de gotas indicado por el fabricante en el pocillo del cartucho para la prueba y esperamos el tiempo necesario según las instrucciones del test. Es muy importante cumplir este tiempo, que suele ser entre 15 y 30 minutos para obtener unos buenos resultados. Si se lee fuera de este tiempo recomendado, el resultado no es fiable. En cuanto a la interpretación de los resultados, debemos tener en consideración que en el cartucho podemos ver dos marcas. Una correspondiente a la línea de control, representada por la letra C, y otra correspondiente a la línea del test, representada por la letra T. La letra S indica el pocillo o el lugar donde se introduce la muestra. Llegados a este punto, pueden darse tres situaciones. Si únicamente aparece la línea de control C dentro de la ventana de resultados, indica un resultado negativo. Si aparecen dos líneas, la línea de control C y la línea del test T dentro de la ventana de resultados, indica un resultado positivo. Si no aparece una línea de control C en la ventana de resultados, el resultado se considera no válido y puede deberse a que no se han seguido correctamente las instrucciones o se ha superado la fecha de caducidad y la prueba se ha deteriorado. En estos casos, se debe realizar nuevamente la prueba con otro dispositivo. Y finalmente, en caso de que el resultado de la prueba sea positivo, debe confirmarse el diagnóstico mediante técnicas de laboratorio como la PCR y ponerse en conocimiento de las autoridades sanitarias que indicarán el protocolo a seguir. Hasta entonces, es mejor evitar el contacto con otras personas. Una vez hayas realizado la prueba, coloca todos los componentes del kit en la bolsa de bioseguridad. No olvides desechar los residuos según recomendaciones del fabricante y conforme a la normativa local, y lavarte bien las manos después de manipular los componentes de la prueba. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te informaremos sobre cómo realizar la prueba de autodiagnóstico y sobre cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico. ¿Cómo realizar correctamente un test de antígeno nasal de autodiagnóstico para COVID-19? Tu farmacéutico informa. Recientemente, han llegado a las farmacias españolas los primeros test de antígeno de autodiagnóstico de la COVID-19 que no necesitan receta médica para su dispensación. En el video consejo de hoy vamos a realizar una demostración sobre cómo realizarlo correctamente. Pero antes que nada, es importante subrayar que se trata de una prueba orientativa, por lo que no debe utilizarse como único recurso para el diagnóstico de la COVID-19. También debemos saber que los test de antígeno de autodiagnóstico deben tener en su etiquetado el marcado CE seguido de los 4 dígitos del organismo notificado que lo ha evaluado y que se trata de productos de venta exclusiva en farmacias, por lo que no debes adquirirlos a través de otros canales. Este test puedes realizártelo a ti mismo
o pedir ayuda a otra persona. Si pides ayuda a otra persona para realizarlo, recuerda que deberá disponer de las medidas de protección adecuadas. En primer lugar, vamos a ver qué contiene el kit. En el kit de autodiagnóstico para la COVID-19 encontrarás los siguientes elementos: un bastoncillo estéril para la obtención de la muestra nasal anterior, un tubo donde vamos a introducir la muestra con su punta de extracción, una solución tampón y el cartucho de la prueba. También podemos encontrar algunos kits de autodiagnóstico en los que la solución tampón viene ya incorporada en el tubo donde vamos a introducir la muestra. Vayamos ahora con la preparación, en la que no debes olvidar tener a mano un reloj, temporizador o cronómetro para medir los tiempos. Así, tras desinfectar correctamente la zona de trabajo, tenemos que colocar el tubo en el soporte para garantizar la sujeción y añadimos los mililitros o gotas de la solución tampón que se indique en la información del producto. Como hemos avanzado anteriormente, hay algunos kits en los que el tubo ya contiene la solución tampón, por lo que este paso no sería necesario. Para la toma de la muestra, inclinamos ligeramente la cabeza hacia arriba. Introducimos lentamente el bastoncillo en ambas fosas nasales, unos 2,5 centímetros en cada una de ellas sin ejercer presión, y giramos unas 5 veces en la mucosa nasal. Este es el paso más importante. Hay que asegurarnos de que lo realizamos correctamente o de lo contrario el resultado podría ser un falso negativo. El siguiente paso a tener en cuenta es el de la preparación de la muestra. Para ello, introducimos el bastoncillo en el tubo que contiene la solución tampón, girándolo al menos unas 5 o 6 veces y apretándolo contra las paredes. Dejamos el bastoncillo con la muestra el tiempo que se especifique en las instrucciones de uso del producto. Generalmente suele ser un tiempo muy corto. A continuación, retiramos el bastoncillo mientras apretamos firmemente las paredes del tubo y colocamos la punta de extracción de nuevo en el tubo. Depositamos el número de gotas indicado por el fabricante en el pocillo del cartucho para la prueba y esperamos el tiempo necesario según las instrucciones de nuestro test. Es muy importante realizar la lectura del test dentro del tiempo que indica el fabricante. Si se lee fuera de este tiempo recomendado, el resultado no es fiable. En cuanto a la interpretación de los resultados, debemos tener en consideración que en el cartucho podemos ver dos marcas. Una correspondiente a la línea de control representada por la letra C y otra correspondiente a la línea del test representada por la línea T. La letra S indica el pocillo donde se introduce la muestra. Llegados a este punto pueden darse tres situaciones. Si únicamente aparece la línea de control C dentro de la ventana de resultados, indica un resultado negativo. Si aparecen dos líneas, la línea de control C y la línea del test T dentro de la ventana de resultados, indica un resultado positivo. Si no aparece una línea de control C en la ventana de resultados, el resultado se considera no válido y puede deberse a que no se han seguido correctamente las instrucciones o se ha superado la fecha de caducidad y la prueba se ha deteriorado. En estos casos, se debe realizar nuevamente la prueba con otro dispositivo. Y finalmente, en caso de que el resultado de tu prueba sea positivo, debe confirmarse el diagnóstico mediante técnicas de laboratorio como la PCR y debes ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias, que te indicarán el protocolo a seguir. Hasta entonces, debes evitar el contacto con otras personas. No olvides desechar los residuos según recomendaciones del fabricante y conforme a la normativa local, y desinfectar la zona donde te has realizado la prueba. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te informaremos sobre cómo realizar la prueba de autodiagnóstico y sobre cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico. En cuanto a la gestión de residuos, dentro de este programa se ha establecido un procedimiento extraordinario para poder gestionarlos. En primer lugar, los residuos se van a depositar en unas cajas que se recibirán en la farmacia a través de FAME. Son cajas que se han diseñado especialmente para este programa. Tienen forma de urna en la que se depositarán los test una vez realizados. La caja va rotulada y hay que identificar en ese rótulo la farmacia y el número de caja. Una vez que se haya llenado, se precintará y se almacenará hasta su recogida.
Los test se deben depositar en la caja introducidos dentro de su embalaje o su acondicionamiento original. Una vez que se haya terminado de realizar el test, todos esos materiales se van a introducir en esa caja o en ese sobre y se precintará adecuadamente con cinta adhesiva antes de depositarlo en la caja. Si ese acondicionamiento original está deteriorado y no permite que se precinte convenientemente, se utilizará una bolsa de plástico y se precintará antes de eliminarlo y de depositarlo en la caja. Estas cajas se retirarán al final del programa sanitario y para ello se pondrá en marcha un proceso por el que las farmacias podrán enviar los residuos y ya se avisará cuando llegue el momento. Por hacer una revisión de toda la documentación que va asociada al programa, tenemos en esta diapositiva lo siguiente. En primer lugar, la farmacia que va a participar tiene que firmar una declaración responsable, que se va a hacer a través de la sede electrónica del colegio. Una farmacia no podrá empezar a trabajar dentro de este programa si previamente no ha enviado esa declaración responsable firmada. Por otro lado, tenemos el consentimiento informado del paciente, que lo tiene que rellenar y lo tiene que firmar antes de proceder a la realización del test. La farmacia guardará una copia y el paciente conservará otra. Y por último, el envío de los resultados. El informe, por un lado, lo recibirá el paciente tanto para un resultado positivo como un resultado negativo, y en el caso de positivo, además, se va a hacer un envío a atención primaria solicitando cita para ese paciente por sospecha COVID. Esa declaración responsable se podrá encontrar en la sede electrónica del colegio dentro de trámites destacados y se tendrá que firmar, la firmará desde la farmacia titular, cotitular, con su certificado digital. Recordamos que no se puede empezar a formar parte de este programa y empezar a trabajar en él hasta que no esté esa declaración responsable firmada. Y por último, vamos a revisar todos los pasos que se deben seguir para participar en este programa. En primer lugar, el paciente acude a la farmacia y adquiere ese test de autodiagnóstico, y en la farmacia se le va a ofrecer la posibilidad de poder realizarlo en la propia farmacia, advirtiendo de que está la obligación de, en caso positivo, solicitar esa cita previa a su médico de atención primaria y con la emisión de un informe sobre el resultado, tanto positivo como negativo. Si el paciente se niega y prefiere hacer el test por su cuenta, lo que se le tiene que hacer es, aparte de la entrega del test, es informarle sobre cómo se realiza el test, informarle sobre su uso, informarle sobre la interpretación de los resultados y qué recomendaciones sanitarias debe seguir en función de los resultados. Es muy importante remarcar que en caso positivo el paciente debe coger cita previa COVID en Murcia Salud. En el caso de que el paciente acceda a hacerse este test en la farmacia, lo primero que hará será identificarse mostrando su DNI, su NIE o su pasaporte, y aportará todos los datos que le requiera el farmacéutico para su registro en la herramienta informática. También firmará el consentimiento informado. Una vez que todo esto se haya registrado en la farmacia, se procederá a la realización del test. La toma de muestras la realizará el paciente con ayuda o asistencia del farmacéutico y el resto del proceso lo realizará el farmacéutico. Al final obtendremos un resultado y se procederá al envío de estos datos. En primer lugar, la herramienta desarrollada por el colegio, donde se han hecho todo el registro de datos, se va a enviar tanto para un resultado positivo como negativo, lo recibirá el paciente a través del email. Estos datos también se enviarán al colegio, serán datos solamente de los test realizados y los resultados obtenidos sin relación alguna con el paciente, no habrá datos personales. Y estos datos sirven para que el colegio haga un informe final sobre el número de test realizados en cada farmacia y por cada farmacéutico. En el caso de un resultado positivo, la herramienta informática que se está utilizando está programada para solicitar automáticamente una cita al médico de atención primaria como sospecha COVID de ese paciente. Por tanto, el paciente va a recibir ese informe. Si es positivo, se le va a recomendar que haga aislamiento domiciliario y espere a recibir la llamada del médico, porque ya se le ha pedido la cita de sospecha COVID, y si el resultado es negativo, entonces solamente se le informará al paciente sobre las recomendaciones sanitarias oportunas. Y esto es todo lo que había que explicar sobre los requisitos de este programa.